Bienvenidos a Living in USA Channel. Hola a todos, aquí nuevamente con ustedes. El tema de esta entrega, entrevista y exámenes de naturalización. Quizás la parte más importante en el proceso de aplicación para la obtención de la ciudadanía estadounidense. En este video mostraremos un método 100% efectivo para aprobar la entrevista y los exámenes de naturalización. También mostraremos cómo preparar su propio material de estudio y dónde encontrar los mejores. Asimismo, crearemos un plan de estudio que se adapte a nuestras necesidades y lo reevaluaremos para lograr una mayor efectividad. Nos apoyaremos en el uso de la tecnología para hacer más fácil nuestro aprendizaje. Y por último, tips o consejos que les permitirán prepararse para la entrevista y aprenderse todas las preguntas del examen de civismo. Antes de comenzar, es necesario indicar que hay una actualización en el proceso de naturalización. Se ha aprobado la versión 2020 del examen de civismo. Esto significa lo siguiente: las personas que presenten su solicitud de naturalización con fecha 1 de diciembre de 2020 hacia adelante deben tomar el examen de civismo con la versión 2020. Las personas que presentaron su solicitud de naturalización con fecha anterior al 1 de diciembre del 2020 deben tomar el examen de civismo con la versión 2008. ¿Cuál es la diferencia entre la versión 2008 y 2020 del examen de civismo? La versión 2008 tiene 100 preguntas. La versión 2020 tiene 128 preguntas. Hecha esta importante precisión, comenzamos con el tema de esta entrega. Para la realización de la entrevista de naturalización, la UCIS te enviará una carta en la cual fijarán la fecha y la hora. La entrevista tiene los siguientes componentes: entrevista, examen de civismo, examen de inglés, hablar, leer y escribir. ¿Cómo prepararse para la entrevista y exámenes de naturalización? Material de estudio. Lo primero que tenemos que tener en consideración es el material de estudio. Si tenemos un buen material de estudio y el deseo de aprender, es más que seguro que aprobaremos la entrevista y los exámenes de naturalización. Si prefieren, pueden crear su propio material de estudio o revisar la página web del UCIS. Tienen muy buen material de estudio, los cuales están en formato PDF, texto y MP3. Están en varios idiomas y los pueden bajar a su PC o cualquier otro dispositivo electrónico completamente gratis. Pueden crear su propio material de estudio en base a las preguntas y respuestas del examen de civismo. En mi caso, creé archivos MP3. ¿Cómo creé los archivos MP3? Lo hice de la siguiente manera. Bajé el programa Balabolka. Creé un archivo MP3 con las 100 preguntas y sus respuestas. Un solo archivo para 100 preguntas y respuestas no fue la mejor alternativa. Entonces, creé 100 archivos MP3, uno por cada pregunta y su respuesta. Después de preparar mi propio material de estudio, de casualidad llegué a la página web de UCIS, el cual ha sido actualizado con la versión 2020 del examen de civismo. Personalmente he usado los siguientes materiales de estudio de la versión 2008. Civic Flashcard, 100 Civic Question and Answers with MP3 Audio, Reading Vocabulary for Naturalization Test, Writing Vocabulary for Naturalization Test. Les recomiendo bajar y usar 100 Civic Question and Answer with MP3 Audio. Tienen dos opciones: bajar un solo archivo MP3 que contiene las 100 preguntas y sus respuestas, o bajar 100 archivos MP3, uno por cada pregunta y su respuesta. He revisado el material de estudio de la versión 2020, los cuales se han comenzado a usar a partir del 1 de diciembre del 2020. Civic Flashcard, versión 2020, 128 Civic Question and Answers, versión 2020, 128 Civic Question and Answer with MP3 Audio, versión 2020. Herramientas útiles para aprender. Si el material de estudio que vamos a usar está en formato electrónico, PDF, texto, MP3, es necesario usar computadoras, laptops, tablets, reproductores de MP3, celulares, flashcard, etc. Esto nos permitirá acceder de manera fácil y rápida a estos materiales. Mención especial merecen las aplicaciones.
las cuales te pueden ahorrar el trabajo de buscar o preparar el material de estudio. Puedes encontrar aplicaciones para los teléfonos que funcionan con el sistema operativo Android o iOS, el de Apple. Muchas de estas aplicaciones están actualizadas con la versión 2020 del examen de civismo. Y muchas de estas aplicaciones tienen integradas todos los componentes de la entrevista y los exámenes de inglés. Plan de estudio. Una vez que tengamos el material que vamos a emplear para estudiar, así como las herramientas que vamos a usar, es importante trazar un plan de estudios. El plan de estudios que usé fue el siguiente y se basó en la repetición y frecuencia. Escuchar los archivos MP3 2 veces al día, uno por la mañana y otra por la tarde. Escuchar las preguntas y sus respuestas de lunes a viernes. Desde los primeros días de enero del 2020 hasta la quincena de marzo del 2020 había escuchado la totalidad de los archivos unas 80 veces. Con repetición y sin mucho esfuerzo, terminé memorizando y aprendiendo la totalidad de las preguntas y sus respuestas. Reevaluación del plan de estudios. El plan de estudios lo tuve que reevaluar con la finalidad de optimizarlo, debido a que había unas 30 preguntas que se me decían difíciles. La solución fue la siguiente. Eliminé los archivos MP3 de las preguntas que ya sabía. De esta manera me enfoqué en las preguntas que se me hacían difíciles y las escuchaba 2 o 3 veces en la mañana y 2 o 3 veces en la tarde. En otras palabras, incrementé la repetición y por tanto la frecuencia. Tip o consejo. Las repeticiones y la frecuencia van a depender de cada uno. Pueden escuchar los archivos MP3 1, 2, 3 o 4 veces al día y pueden hacerlo de lunes a domingo. Esto sería como tomar clases intensivas para el examen de civismo, en caso la fecha de la entrevista se aproxime y no hayamos tenido tiempo de estudiar. ¿Cómo, cuándo, dónde estudiar? Al igual que el plan de estudios y las herramientas a usar, las respuestas a estas preguntas dependen de cada uno. Pero no digan que no hay tiempo, porque tiempo hay. Solo debemos aprender a aprovecharlo mejor, a dar prioridades, y llegar a ser ciudadano americano debe ser una prioridad para aquellos que tenemos la oportunidad. Pueden escuchar los archivos MP3 en una PC, una laptop, un reproductor de MP3, una tablet o un celular. Para escucharlos en el auto pueden usar un reproductor de MP3 o un celular, y la conexión puede hacerse vía cable auxiliar o Bluetooth. Pueden escuchar los MP3 en cualquier momento y lugar. Puede ser en la casa, en el auto, en el bus, en el metro, de camino al trabajo, de regreso del trabajo, haciendo deportes, haciendo el shopping, etc. Tip o consejo. Conforme van aprendiendo las preguntas y sus respuestas, deben comenzar a repetirlas, a manera de práctica, imaginándose que el oficial UCIS pregunta y ustedes responden. No se olviden que en la entrevista y exámenes tendrán que dar sus respuestas en inglés, por lo tanto es mejor que empecemos a practicar. De esta manera llegarán al examen sin temor a hablar, bien preparados y seguro que aprobarán. Entrevista de naturalización. La entrevista de naturalización es una revisión de la solicitud de naturalización formulario N400. Es recomendable tener una copia de esta solicitud y repasarla antes de la entrevista. El oficial del UCIS nos formulará preguntas en base a la información que hemos proporcionado al momento de llenar este formulario. Es importante que sepan responder en inglés debido a que la entrevista de naturalización es prácticamente la porción parlante del examen del inglés. Examen de civismo o Civic Test. En mi caso, por haber presentado mi solicitud con fecha anterior al 1 de diciembre del 2020, me correspondió dar el examen de civismo con la versión 2008. El examen de civismo versión 2008 es un examen oral en el cual el oficial del UCIS me hizo 10 preguntas de las 100. Contesté correctamente 6 de las 10 preguntas, con lo cual aprobé el examen de civismo. Aquellas personas que presenten su solicitud de naturalización con fecha 1 de diciembre del 2020 hacia adelante deberán dar el examen de civismo con la versión 2020. El examen de civismo versión 2020 es un examen oral en el cual el oficial del UCIS le hará 20 de las 128 preguntas. El solicitante deberá contestar correctamente 12 de las 20 preguntas para aprobar el examen de civismo. Examen de inglés o English Test. Es necesario precisar que el examen de inglés no ha sido actualizado.
Este examen tiene los siguientes componentes: hablar, leer y escribir. Según la ley, un solicitante debe demostrar una comprensión del idioma inglés, incluida la capacidad de leer, escribir y hablar, palabras y frases simples, en uso ordinario en el idioma inglés. Esto significa que para ser elegible para la naturalización debes poder leer, escribir y hablar inglés básico. Porción parlante del examen de inglés. El oficial del UCIS determinará nuestra capacidad para hablar inglés a partir de las respuestas a las preguntas formuladas durante la entrevista de naturalización. Al hacer la revisión de la solicitud de naturalización, formulario N400, el oficial del UCIS está verificando nuestra habilidad para hablar y entender el idioma inglés. Porción de lectura del examen de inglés. Las condiciones del examen de lectura son las siguientes. Cada examen de lectura que se administre contendrá no más de 3 oraciones. Debe leer correctamente una de 3 oraciones para demostrar la capacidad de leer en inglés. Porción de escritura del examen de inglés. Las condiciones del examen de escritura son las siguientes. Cada examen de escritura que se administre contendrá no más de 3 oraciones. Debe escribir una de 3 oraciones correctamente para demostrar la habilidad de escribir en inglés. Tip o consejo. Para ayudarnos a prepararnos para el examen de inglés, el UCIS ha creado las siguientes listas. Lista del vocabulario de lectura. Lista del vocabulario de escritura. Estas listas contienen todas las palabras que se encuentran en el examen de lectura y en el examen de escritura. Es importante saber cómo se pronuncian y escriben estas palabras. Por experiencia personal, les puedo decir que con estas palabras se han compuesto las oraciones de los exámenes de lectura y escritura. Los enlaces para bajarse estas listas en la descripción del video. En resumen, la entrevista de naturalización con examen de civismo versión 2008 es para personas que presentaron su solicitud de naturalización con fecha anterior al 1 de diciembre del 2020. Para obtener la ciudadanía tienes que aprobar la entrevista, examen de civismo, responder bien 6 preguntas de 10, examen de lectura, leer bien una de 3 oraciones, examen de escritura, escribir bien una de 3 oraciones. La entrevista de naturalización con examen de civismo versión 2020 es para personas que presentaron su solicitud de naturalización con fecha 1 de diciembre del 2020 hacia adelante. Para obtener la ciudadanía tienes que aprobar la entrevista, examen de civismo, responder bien 12 preguntas de 20, examen de lectura, leer bien una de 3 oraciones, examen de escritura, escribir bien una de 3 oraciones. Si vas a comenzar el proceso de naturalización, te recomiendo que veas nuestra serie de videos sobre este tema, los detalles en la descripción del video. Si por algún motivo piensas que necesitas estudiar para la entrevista y exámenes de naturalización, existen a nivel nacional organizaciones que te pueden ayudar. Aquí en Florida Central tenemos a Hope Community Center, que brinda clases de ciudadanía. Finalmente, no hay recetas mágicas o trucos. La única forma de aprobar el examen de naturalización es estudiar y aprender, lo cual demanda esfuerzo que se verá recompensado con el certificado de naturalización, lo cual bien vale la pena. El método de estudio que les he descrito ha funcionado para mí. Ustedes pueden crear uno que se adapte a sus necesidades. De esta forma será más fácil aprender no solo 100 o 128 preguntas, sino muchas más. Por mi parte, eso es todo. Espero este video les ayude con su preparación. No me queda más que desearles éxitos en su aprendizaje, éxitos en su entrevista, éxitos en los exámenes, porque lo que escucharán de los oficiales UCIS cuando se presenten a la ceremonia de juramentación, cuando juramenten y se retiren, será esta palabra, congratulations, y ustedes responderán, thank you. Comentarios o preguntas, déjenlas en la parte baja que rápidamente les daremos respuesta. Si les ha gustado este video, no se olviden de darle like y compartirlo. Si desean ver nuestro siguiente video, no se olviden de suscribirse a este canal.